a la rigidez estática de las imágenes sagradas de la época Sui, enigmáticas y distantes, correspondientes a una mentalidad idealista de luchadores, sucedió un arte propio de una cultura que puede denominarse burguesa, por la importancia de la vida urbana y de la riqueza como factor de poder. Eso significó una pérdida del trascendentalismo y la adopción muy profana de la dulce sensualidad de la plástica india. Se convirtió el cuerpo humano en objeto de placer, con formas suaves y actitudes sinuosas, cansadas o incitantes, y se divulgó el desnudo o por lo menos los velos transparentes, así como la abundancia, tan típicamente india, de los ornamentos de orfebrería. Por otra parte, en las tumbas reales se desarrolló un arte del relieve monumental en piedra con temas de la vida imperial. La pintura evolucionó todavía más que la escultura en el sentido de la secularización y abordó el tema profano del retrato. Chen Li Peng y otros muchos pintores de la corte obtuvieron con esta especialidad gloria y dinero. Se preferían los retratos de cuerpo entero, que podían reproducir los suntuosos trajes de la corte y proclamar la categoría social del retratado. La pintura religiosa tendió a adoptar formatos mayores y composiciones más complicadas que en los tiempos del Owey del Norte. La vida de Buda y las visiones del paraíso fueron sus temas principales. Al final del período Tang desarrollóse otra dirección profana en la pintura, el paisajismo puro, pintado generalmente sobre papel con pastillas de tinta disueltas en agua. Su gran maestro fue Wang Wei, 699-759, verdadero clásico del género, imitado a través de los tiempos hasta la época actual. En sus paisajes, que a veces se desarrollan a lo largo de un rollo y se contemplan como si se leyese un libro, cada elemento, roca, árbol, corriente de agua, cascada, casa, nieve, etc., está formada por un conjunto de trazos determinados, cuya caligrafía convencional define el carácter del objeto representado. Como corresponde a una gran civilización urbana, la época Tang llevó la artesanía a una rara perfección. Abundó la laca y las cerámicas verdes de los Han. Se añadieron a los colores crema y anaranjado para conseguir piezas tricolores. De Occidente llegó el azul de cobalto, que en ocasiones se empleó para colorear totalmente las piezas, con ausencia de cualquier otro tono. Algunas de las cerámicas tricolores solo contienen derrames que forman cascadas sobre sus panzas, pero otras imitan los temas de la orfebrería sasánida y se adornan con relieves de rosáceas o palmetas rellenadas con los nuevos colores. Hacia el año 900 fue inventada, muchos siglos antes que en Occidente, la porcelana o vitrificación total de una masa de caolín, hasta conseguir una transparencia, una dureza, una superficie compacta y una sonoridad maravillosas. Las piezas de esta primera porcelana eran lisas o gallonadas de un blanco ligeramente crema. Un campo especial de la plástica Tang son los millares de figurillas en yeso policromado hallados en las tumbas, tales como imágenes de servidores, guardas, bailarinas, carros, bueyes, camellos o caballos, todas ellas realistas y pintorescas de modo parecido a las figurillas de los nacimientos napolitanos. La joyería, la orfebrería, los bronces y las sedas desarrollaron una nueva temática consistente en la traducción de las rosáceas y palmetas sasánidas a la sensibilidad paisajística propia de la poesía china. Así, sin perder su disposición básica de un diseño construccionista, los tallos sinuosos se hicieron portadores de flores y hojas, imitadas directamente de la realidad. Nació de este modo el arte floral que no abandonaría jamás el Extremo Oriente. La Corea del Gran Silla, 660-918. Tras dominar Paek, Che y Goguryeo, el estado de Silla unificó Corea a mediados del siglo VII. Organizado en contraste con China de un modo nobiliario y feudal, su budismo fue menos intelectual, más fanático y mágico, más optimista. Su arte, como el arte de todos los sistemas feudales, tendió a inculcar en las gentes que el mundo en que vivían era el mejor de los mundos y que todo ocurría para bien. La que fue capital del nuevo estado, Kimbochu, conserva todavía las ruinas del monasterio de Pulguksa y el templo subterráneo de Sukul-am, este último con importantes relieves en granito esculpidos hacia el año 750. En estos relieves aparecen figuras de cuerpo entero, veladas y enjolladas a la manera del arte Tang. El gusto coreano está representado por la extremada elegancia de los movimientos de las manos, la quirología, que los japoneses imitarían en su arte. El Japón Asuka narra
Nara y Heian, 552-960. Para concretar la entrada del budismo y de la cultura china en el Japón, los historiadores suelen escoger la fecha del 552, año en que el estado coreano de Baekje regaló a la corte nipona una imagen de Buda en bronce dorado. A partir de este momento abundan en el país del sol naciente las obras de carácter chino o coreano y, dadas las terribles destrucciones sufridas por la tormentada China, el Japón constituye el mejor testigo del arte de la época Tang. La escultura religiosa búdica se inicia con la tríada de Shakyamuni, obra que el coreano Tori, residente en Japón, realizó en el 623, plasmando en bronce dorado el estilo de las tallas Wei. La figura de Buda aparece sedente y con ropajes planchados, las dos figurillas erectas que lo flanquean con sus mantos levantados por el viento, la aureola y la mandorla en forma de hoja de loto, repleta de llamas con pequeños bodhisattvas, se asemejan a la ya citada Gwanon coreana. Algunas de estas estatuas primitivas muestran el influjo helenístico de la tradición de Gandhara. Se trata de personajes sentados en altos asientos a la europea, a veces cogiendo con la mano el pie derecho que se apoya sobre la rodilla izquierda. A este estilo responde el Maitreya, el Buda del futuro, del templo de Koruji. A la misma época, segunda mitad del siglo VII, pertenecen los paneles del relicario de Tamamushi, en el monasterio de Horyuji de Nara, pintura en laca de un paisajismo esquemático, movido y convencional, abiertamente rococó. Sus escenas aluden a una de las primeras reencarnaciones de Buda, aquella en que para manifestar su amor hacia todos los seres vivos se entrega como alimento a una tigresa y sus cachorros. La influencia china que llegaba al Japón a través de Corea se intensifica en esta época merced a los contactos directos, comercio y relaciones políticas entre los dos grandes estados. El arte de los Tang se hace patente en las nuevas capitales niponas, la primitiva Nara, 645-712, y la Nara posterior, 712-794. Las novedades chinas se alían aquí con la extraordinaria destreza formal de los japoneses, que espontáneamente tendieron a suplantar lo recio, siempre simple y pesado por lo ligero, complicado y minucioso. A este momento pertenece el bodhisattva de pie, algo lánguido en el contrabalanceo helenístico de su cuerpo. El tema de los guardianes del cielo halló en el Todai Chi de Nara la más teatral de sus versiones. Por otra parte, en el Japón se desarrolló también una nueva técnica en la escultura de laca. En pintura, lo mejor del arte Tang se hallaba reflejado en la calidad excepcional de las pinturas murales de Horyuji, obra de mediados del siglo VII, destruida por un incendio en 1949. Sus figuras estaban delineadas con trazos finos y curvas suaves de una exactitud pasmosa, con una contenida sensualidad en sus actitudes. En el año 793 fue construida una nueva capital, Kioto, quizás por el deseo de los emperadores de sustraerse a la presión del clero de Nara. Con ello empieza el primer período Heian, dominado por las sectas Tendai y Shingon, esotéricas y mágicas, como corresponde a un país de estructura feudal. La iconografía, tanto escultórica como pictórica, se complicó con simbologías abstractas y complejas, sólo accesibles a los teólogos formados. La figura de la diosa Gwanon, versión del Avalokitesvara indio, y el Guanyin chino, aparece con brazos y aureolas múltiples, sentada en la flor de loto, con instrumentos mágicos en las manos. En pintura domina el tema de las grandes visiones cosmológicas, como en Tuen Huang. El mundo caballeresco. Segunda Edad de Oro bizantina. 867-1057. Superada la crisis iconoclasta, el Imperio bizantino recobró una nueva vitalidad con la dinastía macedonia, 867-1057, cuyo arte, continuado por los comnenos en el siglo XII, ha sido llamado Renacimiento macedonio o Segunda Época de Oro bizantina. Un fuerte influjo armenio impone en esta época el tipo de iglesia en planta de cruz griega, inscrita en un cuadrado con cúpula central apoyada en columnas, o por lo menos en 4 pilares, los brazos en bóveda de cañón y las 4 esquinas con cúpulas secundarias. Es una disposición regular, racionalizada y al mismo tiempo centrada, de acuerdo con una idea del templo más sagrada que funcional.
pensando en Dios más que en los fieles. La cúpula central ya no se sitúa sobre los arcos como en Santa Sofía, sino en lo alto de un tambor poligonal de 8, 12 o 16 caras, que origina una gradación apiramidada de los volúmenes y confiere al exterior un valor plástico que antes no tenía. Esta aparición del valor ornamental de la fachada, cuando la iglesia constituye ya más un relicario que una sala de reunión de fieles, se manifiesta en los aparejos decorativos, a menudo polícromos, y en los relieves o mosaicos exteriores. Los monumentos con que se inicia la nueva etapa de la arquitectura bizantina son la iglesia del Faro, levantada hacia el año 860 bajo el reinado de Miguel II, y especialmente la Nea o Nueva Gran Iglesia, mandada a construir por Basilio I hacia el año 880. Las dos han desaparecido, pero de su época se conserva la modesta iglesia de Scripu, en Beocia, del año 874. El esquema geométricamente regular de esta arquitectura determinó una sistematización del decorado musivo. Así, el Pantocrátor, todopoderoso, se representa en la cúpula central, la Theotokos, Madre de Dios, en la concha del ábside, el tetramorfo, símbolo de los evangelistas, en las pechinas, los apóstoles en la exedra del ábside, los ángeles o los santos militares en el arco triunfal, las escenas bíblicas en los lados, juicio final en el interior de la fachada occidental. Fuera de Constantinopla, el nuevo tipo de arquitectura se constata en la minúscula metrópolis, Catedral de Atenas, del siglo IX, con algunas variaciones. Puede verse también en el convento de la Asunción de Dafini y en el de Osios Lucas, en Citris de Focia, ambos del siglo XI. Estos edificios poseen únicamente cúpula central, con exteriores en verdugadas alternancia de piedra y ladrillo, y los interiores revestidos de mosaicos, perfectamente conservados, nos permiten imaginar el esplendor de las iglesias de Constantinopla, destruidas o desfiguradas por los turcos. Más allá de las fronteras del Imperio bizantino, dos importantes monumentos responden a los modelos arquitectónicos de Constantinopla: Santa Sofía de Kiev y San Marcos de Venecia. La iglesia de Santa Sofía de Kiev, erigida en Ucrania en el siglo XI, inmediatamente después de la evangelización de los eslavos, presenta una monumentalidad excepcional que, por su insistente ritmo, hace pensar en las mezquitas árabes, pero que posee el sentido jerárquico de la arquitectura de Bizancio. Santa Sofía de Kiev ha sido desgraciadamente reformada y modificada en grado sumo. En cambio, conserva todo su esplendor original, aunque se le añadieron remates góticos, la Basílica de San Marcos, en Venecia, también del siglo XI. Su estructura reproduce la disposición de la antigua iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla, en la que las cuatro cúpulas secundarias se situaban sobre los brazos de la cruz griega y no sobre las esquinas. Una imitación de San Marcos se halla en plena zona románica en Aquitania, en la iglesia cupular de Saint-Front de Périgord del siglo XII. La escultura de la Segunda Edad de Oro bizantina casi se halla reducida a los marfiles, en lo que a fines del siglo X empezó a desarrollarse el estilo pictórico, con escenas de movimiento en agitados frisos o metopas, bajo el pretexto de temas mitológicos y cinegéticos. Este cambio, que señala una secularización del arte, caracteriza a los marfiles llamados de rosetas, por las cenefas de pequeñas rosas que los adornan. Posteriormente se desarrolla el estilo romano, así denominado porque su pieza inicial de fines del X es la placa de la coronación de Romano IV y Eudoxia. Su característica más acusada radica en la elegancia de las formas, que confiere una esbeltísima proporción a las figuras. A fines del siglo XI y en el XII, el estilo de Nicéforo, que se caracteriza por las sartas de perlas en el centro de la cruz, parece haberse desarrollado en los talleres de los griegos establecidos en Venecia. El estilo pictórico se halla asimismo en las placas de esteatita, como la conservada en la Catedral de Toledo, y en los relieves de bronce. Entre estos últimos, los que se grabaron en las puertas de Santa Sofía datan del año 840. Más tardíos son los relieves que aparecen en las puertas que los amalfitanos Mauro y Pantaleón importaban a Italia. Por ejemplo, las puertas de la Catedral de Amalfi, fundidas en 1066 en Constantinopla, con ornamentos en esmalte; las de Montecassino, Salerno y San Pablo, extramuros, de Roma. El esmalte aparece también en el retablo de orfebrería de la Pala de Oro de San Marcos de Venecia.